30 de abril de 1945, Berlín. A las 6:30 de la mañana el cielo está oscurecido por el humo de los bombardeos soviéticos que se intensifican a cada instante. En su búnker, 11 metros debajo de los jardines del Reichstag, Adolf Hitler se reúne con el general Wilhelm Mohnke para preguntarle cuánto tiempo podrán aguantar. Un día como máximo es la contundente respuesta. Pocas horas más tarde, el Führer yace en su despacho con una herida mortal de pistola en la sien derecha. Junto a él, su esposa Eva Braun desprende el característico olor a almendras amargas, evidencia de la muerte por cianuro. Así terminaba la idea delirante de formar un imperio de 1000 años. Bajo el asedio de su capital, en manos de un ejército motivado por los fantasmas de 25 millones de compatriotas, y un deseo de venganza que solo la guerra más cruenta pudo concebir. Pero ¿cómo fueron los últimos días de uno de los regímenes más despiadados que conoció la humanidad y que parecía ser invencible? Acompáñanos en este nuevo episodio de Historia Militar para revivir la Batalla de Berlín. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Durante los primeros días de febrero de 1945, Franklin Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin mantuvieron una serie de reuniones conocidas como la Conferencia de Yalta. Entre los acuerdos que sellarían el futuro de las naciones una vez terminado el conflicto, se destacó la división de Alemania en 4 zonas, una para cada aliado y otra para la Unión Soviética. El líder soviético quería que nadie supiera sus intenciones con respecto a Berlín. Le insinuó a Dwight Eisenhower, comandante supremo de los aliados, que tenía poco interés por la ciudad. Y aún más, persuadió a Roosevelt de que su propio general no la consideraba tácticamente valiosa. Eisenhower estaba obsesionado por llegar a Baviera antes de que los nazis pudieran reorganizarse en sus reductos montañosos, con el riesgo de extender la guerra. Pero ¿qué pensaba realmente Stalin? Estaba convencido de que controlar la capital alemana aseguraba el futuro dominio de Europa Central luego de la guerra. Además, ansiaba apropiarse de los laboratorios berlineses de investigación atómica y su uranio. Y existía el deseo de una compensación simbólica por los 25 millones de muertos de la Unión Soviética. La estrategia de Stalin dio resultado y se estableció que Berlín quedaría en la zona de ocupación soviética. La decisión fue tomada con recelo por Churchill, quien le escribió a Roosevelt una carta el 1 de abril que advertía: si conquistan Berlín, se creará una impresión demasiado exagerada que quedará como una contribución abrumadora y será la causa de graves problemas en el futuro. Asegurado el más ansiado trofeo de los últimos años del conflicto, Stalin tenía otro dilema. ¿Quién llevaría a cabo el ataque decisivo? ¿Sería el primer frente bielorruso comandado por Georgi Zhukov, aclamado salvador de Stalingrado? ¿O el honor sería para el frente ucraniano bajo el mando de Iván Konev? Lo cierto es que el dictador soviético dio una licencia táctica para crear una especie de competición entre los dos mariscales. Una artimaña que, como veremos, obtuvo sus beneficios. De esta manera, el Comintern desplegó un total de 2.300.000 soldados soviéticos, 80.000 polacos y un material de 6.250 tanques, 41.600 cañones y 7.500 aviones. Mientras tanto, en medio, una calma que antecedía a la tormenta. ¿De qué manera se preparaba la Wehrmacht? El 20 de marzo, Hitler había designado la defensa al general Gotthard Heinrichi, un hábil estratega que anticipó que el grueso de las tropas soviéticas atravesaría el río Oder, muy cerca de las colinas de la ciudad de Shiloh. Ordenó inundar la planicie que mediaba entre ambos y desplazó a las unidades con mayor poder de fuego a las escarpaduras. La localidad de Shiloh estaba defendida por jóvenes soldados de la 9ª División de Paracaidistas, quienes solo contaban con 2 semanas de entrenamiento en infantería, sin conocimiento de las tácticas de combate terrestre. La salvaje batalla final entre Alemania y Rusia comenzó en el margen oriental del río Oder, a 60 kilómetros de Berlín, exactamente a las 3 de la madrugada del 16 de abril de 1945.
La artillería soviética comenzó una descarga ensordecedora de 9.000 cañones dispuestos rueda con rueda. A la luz del alba, la infantería soviética, acompañada de sus tanques, empezó a cruzar trabajosamente el Pantanal, permitiendo a los cañones alemanes colocados en la colina diezmar a las unidades blindadas. Por si fuera poco, el denso polvo del bombardeo dispersaba la luz de los reflectores soviéticos, que lejos de cegar a los alemanes, servía para delatar las formaciones del primer frente bielorruso. 2 días antes de este feroz enfrentamiento, Roosevelt falleció de un derrame cerebral. Ante este hecho inesperado, Stalin se convenció de que los aliados todavía querían llegar antes que él a Berlín. Molesto por los retrasos en Shiloh, aplicó su artimaña táctica y dio permiso a Konev para capturar la capital. Zhukov sintió la presión y siguió avanzando a costa de usar sus reservas y perder 30.000 hombres. Finalmente, en la noche del 18 de abril, el primer frente bielorruso alcanzó el último cinturón defensivo que Heinrich sí había levantado. Con el avance inexorable del Ejército Rojo, la Wehrmacht desplegó en las afueras de la capital un total de 766.750 soldados, 1.519 tanques, 9.303 cañones y 2.224 aviones. A las 10 de la mañana del 20 de abril, las sirenas y los silbidos largos y constantes que llovían de lo alto solo podían significar una cosa: el ataque preliminar por parte de 1.000 bombarderos aliados había comenzado. Al concluir, entre un 85 y un 90% del centro de la capital había sido destruido. Sin embargo, el alto mando nazi organizó un desfile para celebrar el 56º cumpleaños del Führer. Fue su última aparición pública y entregó medallas por la lucha en el este. Así colocó una cruel esperanza en el fanatismo devoto de los adolescentes, casi niños, que formaban la juventud hitleriana. Al final de la jornada, otro bombardeo tomó a la ciudad por sorpresa. Y es que la ausencia de los silbidos característicos solo podía significar una cosa: la artillería estaba lo suficientemente cerca. Hacia el 24 de abril, Berlín quedó completamente sitiada. Fue cruel la lucha en Berlín. Para formarse una idea, basta decir que los niños y abuelos de las milicias populares recibieron la orden de convertir a la ciudad en el Stalingrado alemán, que sería la tumba de los soviéticos, razón por la cual estaban armados con Panzerfaust, los bazucas conocidos como estucas de mano. El Ejército Rojo, por su parte, utilizó a quemarropa su obús V4 de 203 milímetros, apodado el Mazo de Stalin. Cada casa se convirtió en una fortaleza. Sin embargo, Alemania ya había perdido todos sus aliados y solo quedaba el apoyo de las Waffen-SS, un cuerpo de extranjeros fanáticos formado por daneses, suecos, noruegos, holandeses y franceses de Vichy. El fin parecía inevitable. El asalto del 29 de abril para tomar el Reichstag fracasó. El comandante de artillería de Berlín, Helmut Weidling, pedía a las tropas que detuvieran inmediatamente la resistencia. La orden decía: el 30 de abril de 1945 el Führer se suicidó. Nosotros que le juramos lealtad nos quedamos solos. Todo hace que esta lucha no tenga sentido. Sin embargo, los combates dentro del edificio continuaron hasta el 1 de mayo. Tomar Berlín y darle un final al espantoso régimen hitleriano costó la vida de más de 80.000 soldados soviéticos, 70.000 soldados alemanes y más de 20.000 civiles. Pero finalmente, la bandera roja flameó en la cumbre del Reichstag. Sin embargo, con la toma de Berlín por parte de Stalin, el gran temor de Churchill se había vuelto realidad. Los acuerdos de Yalta se habían concretado y comenzaba la Guerra Fría. Si te gustó la historia de la batalla de Berlín, te invitamos a compartir tus opiniones. ¿Piensas que la estrategia aliada fue la correcta? ¿Hubiese podido ocupar Berlín o de cualquier manera habría necesitado la ayuda del Ejército Rojo? Para Hitler, la invasión a la Unión Soviética sería un proceso relativamente fácil. El Führer esperaba superar tanto en tecnología como armamento al Ejército Rojo y también contaba con que la población rusa, sumergida en una profunda crisis humanitaria,
se volvería en contra de sus líderes comunistas para formar parte de la gran Alemania nazi. Pero todas estas aspiraciones cayeron al polvo cuando, tras más de un año de batallas, las ciudades de Leningrado y Sebastopol continuaban resistiéndose al avance de los alemanes. Decidido a acabar con el Estado soviético, a quien consideraba un gigante con pies de barro, Hitler decidió enfocar sus esfuerzos en atacar el corazón de la bestia, Stalingrado. Esta ciudad representaba el mayor polo industrial del Ejército Rojo, además de simbólicamente ser el alma del ideal del líder que le dio nombre, Joseph Stalin. El 5 de abril de 1942, el Führer emitió la Directiva Fundamental 41, acompañada de la fatídica frase: "Que no quede piedra sobre piedra". Con esta orden, más de 1 millón de soldados de la Wehrmacht, acompañados de 2.500 tanques, escuadrones de la Luftwaffe y casi 1 millón de aliados como apoyo, marcharon sobre la capital soviética con la intención de destruir al pueblo eslavo. Acompáñanos en este nuevo episodio de Historia Militar para revivir el que se considera el combate más sangriento de la historia de la humanidad, que cambió para siempre el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Aunque durante los primeros 2 años de la guerra, Alemania se enfocó en el frente occidental contra Francia y el Reino Unido, Hitler jamás perdió de vista uno de sus mayores objetivos: conquistar Europa del Este, ubicar las colonias que llamaría Germania y aniquilar de una vez por todas al pueblo eslavo. Pero la Operación Barbarroja, comenzada en 1941, no estaba dando los resultados deseados. Ciudades como Sebastopol o Leningrado continuaban resistiendo a la arremetida alemana en los cercos sur y norte, respectivamente, y la ofensiva contra Moscú había fracasado. Tras un año de infructuosos esfuerzos, el alto mando alemán decidió atacar el corazón de su enemigo y lanzarse contra Stalingrado. Esta ciudad no solo representaba el bastión simbólico del Estado soviético, sino que era el foco industrial del Ejército Rojo. Partiendo desde la suposición de que los soldados soviéticos se encontrarían con una baja moral luego del último año de batalla, Adolf Hitler ordenó a sus fuerzas lanzar un ataque total sobre la metrópolis. Más de 1 millón de soldados de la Wehrmacht, acompañados por 2.500 tanques, la Fuerza Aérea Alemana y casi 1 millón de aliados de Rumania, Italia y Hungría, marcharon hacia Stalingrado en la llamada Operación Azul. Por su parte, Stalin declaró un estado de sitio en la ciudad. Nadie podría salir de sus casas. Ordenó a su ejército replegarse para defender Stalingrado, dejando grandes tramos de territorio vacío en manos de los alemanes. Para evitar la disidencia y asegurarse que hasta el último hombre defendiera la capital soviética, el líder comunista emitió la Orden 227, donde declaró: "Ni un paso atrás". Por este edicto se prohibió la rendición bajo cualquier concepto y se formó una línea de infantería en retaguardia, con órdenes de fusilar a todo soldado o civil que retrocediera sin permiso. El 23 de agosto de 1942, el cielo sobre Stalingrado se ensombreció por los bombarderos Junkers de la Luftwaffe. Unos 600 aviones al mando del general Wolfram von Richthofen, jefe de Estado Mayor de la Legión Cóndor, sobrevolaron la urbe mientras descargaban toda su furia sobre los edificios, abarrotados con civiles que no podían salir de sus hogares. En muy poco tiempo, la sangre de las 5.000 víctimas del primer día se derramaban sobre las calles de la ciudad. A las puertas de la ciudad, la Wehrmacht, dividida en 2 ejércitos, bajo las órdenes del comandante von Paulus y apoyada por los Panzer, se enfrentaba al Ejército Rojo con sus tanques T-34, que debieron ser asistidos por ciudadanos armados para resistir el avance nazi. Para el 1 de septiembre, las fuerzas de Hitler habían ingresado en los suburbios de Stalingrado y luchaban, bajo órdenes directas del Führer, una guerra de guerrillas barrio a barrio, edificio por edificio. Hitler había preferido evitar esta táctica en combates anteriores, como los de Leningrado y Moscú, ya que sabía que la Wehrmacht, así como las Waffen-SS, no estaban preparadas para llevar a cabo este tipo de estrategia. Sin embargo, la falsa premisa de que los ciudadanos soviéticos no se interpondrían entre él y Stalin lo llevó a tomar esta errónea decisión.
La llegada del segundo al mando luego de Stalin, el vicecomandante en jefe Zhukov, levantó la moral de las tropas. Su orden fue inmediata: no entreguen Stalingrado. Aunque las tropas soviéticas habían sido debilitadas, las defensas en la zona norte de la ciudad, una de las más comprometidas, se reforzaron. Para ello se emplearon mujeres asignadas al ejército en artillería antiaérea, además de que se asignó a la protección de esta zona al férreo general Chuikov, quien había detenido la avanzada en el sur. Al tomar posesión de las pocas unidades presentes en el norte, el inflexible militar ordenó: «Debemos defender la ciudad o morir en el intento». Esto dejó clara su postura sobre capitular o ceder algún espacio frente a los nazis. En medio del fuego y la sangre, con cuantiosas pérdidas humanas, la Wehrmacht logró abrirse paso a través de Stalingrado. Para el 8 de noviembre, Adolf Hitler afirmó que la ciudad había caído frente a él. «Ninguna fuerza humana podrá echarnos de allí», dijo. Sin embargo, esto era parte de la estrategia soviética. Día a día, Stalin y Zhukov concentraban a sus tropas en los flancos del ejército alemán, mientras este se abría paso entre las defensas de la ciudad. El 9 de noviembre cayeron las primeras nevadas, y la ciudad quedó sumergida en un manto de nieve que redujo la temperatura hasta los 16 grados bajo cero. La semana siguiente, y apremiados por el clima, los alemanes lanzaron su ofensiva final para llegar al Volga y capturar las distintas fábricas de armamento, principalmente la industria Barricadi de cañones y la planta de acero Octubre Rojo. Las batallas fueron muy duras para la Wehrmacht, pero lograron avanzar en sus cometidos. El 19 de noviembre, los soviéticos lanzaron su contraofensiva, conocida como Operación Urano. Las tropas organizadas a los flancos se cerraron como tenazas sobre los alemanes, dejando a la Wehrmacht cautiva en Stalingrado, mientras que a sus aliados, menos preparados y eficientes en la batalla, aislados en la retaguardia. 3.500 cañones soviéticos comenzaron a disparar sin descanso sobre las líneas enemigas más débiles, para luego dar ingreso a la infantería. Stalin y Zhukov, mano a mano, lanzaron ataques aislados, encerrando a los enemigos restantes en la ciudad. Un mes más tarde, los efectivos de la Wehrmacht comienzan a morir de inanición, luego de haber tenido que alimentarse con la carne de sus caballos. Aunque von Paulus, quien veía sufrir a sus hombres cada día, creía que el mejor camino era la rendición, Hitler prefirió que los soldados mantuvieran sus posiciones y que no se entregaran a los soviéticos. La situación era insostenible, ya que miles de alemanes morían por semana frente a un ejército soviético que los mantenía prácticamente como prisioneros. Para el 30 de enero, von Paulus fue ascendido a mariscal de campo, lo que le permitió negociar la rendición. También recibió la orden de que tanto él como sus oficiales se suicidaran. Von Paulus insultó públicamente a Hitler y lo acusó de pensar que los soldados no eran personas, sino tan solo números, y prefirió convertirse en un prisionero de guerra antes que seguir esa. Fueron de aproximadamente 600.000 hombres, además de 900 aviones de la Luftwaffe, así como 500 tanques y 6.000 piezas de artillería. Por su parte, la ciudad quedó en ruinas, como había predicho Hitler, y las bajas soviéticas se contaron por millones, tanto militares como civiles. Las cifras aproximadas son de 1.130.000 soldados y 300.000 ciudadanos, entre muertos, desaparecidos o capturados. Luego de conocer todos los detalles sobre la sangrienta batalla de Stalingrado, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que las fuerzas de Adolf Hitler tuvieron alguna posibilidad de ganar o que, pese a la estrategia, hubieran perdido de cualquier manera? La tierra se sacude y apenas unos metros más allá aparece un T-34 soviético. Otros 3 le hacen compañía, pero del otro lado, la tierra vuelve a temblar con el avance de un Panzer IV y sus laderos. Es julio de 1943 y en las cercanías de la aldea de Prokhorovka, la mayor batalla de tanques de la historia está a punto de comenzar. El conflicto se conoce como la Batalla de Kursk, que comenzó a partir de la Operación Ciudadela, un potente contraataque alemán tras la derrota nazi en la Batalla de Stalingrado. Aquello marcó un nuevo punto de inflexión a favor de los aliados. Sin embargo,
hasta el día de hoy se discute la verdadera eficacia del avance soviético. ¿Cómo se llegó a esta batalla? ¿Y qué pasó para que el Ejército Rojo obtuviera la victoria? Te invitamos a descubrirlo en los próximos minutos de este video. Ponte cómodo y prepárate para viajar en el tiempo. En julio de 1943, 5 meses habían pasado desde el triunfo de la Unión Soviética en la ciudad de Stalingrado. Quizá el mayor exponente de la orden número 227, lanzada por el dictador Joseph Stalin. Ni un paso atrás. Pero todavía quedaba mucho camino por recorrer. El próximo paso sería una especie de guerra dentro de la guerra, protagonizada por la tecnología estelar de la época, los tanques. Si la Gran Guerra había marcado el primer y tosco intento de los blindados, la Segunda Guerra ya los había tenido como elemento central de apoyo. El ejemplo fundamental había sido la Guerra Relámpago de Alemania para conquistar gran parte de Europa. Ahora, Rusia estaba por demostrar su propio poder de fuego. Desde marzo de 1943, los soviéticos poseían una fortificación defensiva al oeste de la ciudad de Kursk, un extraño saliente que se extendía 240 kilómetros de norte a sur y hasta 160 kilómetros dentro del territorio alemán. En aquel momento, los nazis habían obtenido éxitos al sur de Kursk, así que en julio, y tras un par de postergaciones determinadas por el propio Adolf Hitler, decidieron atacar norte y sur del saliente por sorpresa. El plan era capturar la industria y las vías férreas de la ciudad. El resultado, la sorpresa de la denominada Operación Ciudadela, no fue tal, porque los rusos habían previsto la ofensiva. No solo tuvieron tiempo de preparar vehículos de alta gama, trincheras, trampas antitanques y cerca de 1 millón de minas, con la mitad de ellas destinadas a los blindados, sino que también sacaron a las tropas de los sitios de impacto más lógicos. Para el 12 de julio, más de 900 tanques alemanes chocaban contra otros 900 rusos cerca de la aldea de Prokhorovka. Allí las tropas rusas, comandadas principalmente por Georgy Zhukov, pusieron freno a las divisiones de Paul Hauser, general de las SS, transformando el evento en uno decisivo. Dentro del panorama de ruido, fuego, humo y polvo que dificultaba la respiración, los rusos aportaron más de 3.600 tanques, incluyendo los actualizados T-34 con un cañón de 85 milímetros, mientras que los alemanes dispusieron alrededor de 2.700 blindados con sus clásicos Panzer III y IV, los nuevos Panther y los temidos Tiger. Un experimentado francotirador soviético podía frenar un Tiger disparando a su conductor, pero casi nada más podía detenerlo, declaró el fotógrafo de guerra Anatoly Yegorov en una frase recolectada por el portal de la BBC. Es imposible dejar de mencionar que participaron más de 800.000 tropas alemanas contra casi 2 millones de tropas soviéticas. Tampoco se puede omitir el papel de la aviación, que tuvo gran despliegue y pérdidas en ambos sectores. Aún así, los tanques dominaron la escena y arrasaron campos de girasoles y trigo. Allí también se enfrentaron las artillerías, con los rusos presentando más de 6.000 armas antitanque de 76.2 milímetros y 920 lanzadores de misiles Katyusha. Por su parte, los alemanes tenían los Panzerjäger Elefant, que igualmente tuvieron un rendimiento pobre y resultaron vulnerables a la infantería, más aún teniendo en cuenta que en ciertos sectores de la defensa, los rusos superaron en proporción de 5-1 a las tropas rivales con sus regimientos de artillería y las doblaron en cantidad de tanques, sin contar sus grandes reservas y capacidad de reparación. El Ejército Rojo tomó coraje y para el 23 de agosto, la batalla había concluido sin que faltara la recuperación de las ciudades de Orel y Kharkov. La batalla duró 1 semana en el frente del norte y casi 2 en el sector sureño. Las cifras arrojaron más de 850.000 bajas en el lado soviético y más de 200.000 por el lado alemán. En este contexto, se calcula que los rusos sufrieron la destrucción de entre 2.000 y 6.000 tanques y casi 2.000 aviones. Los alemanes, en cambio, perdieron entre 1.000 y 3.000 blindados, junto con poco más de 1.000 aeronaves.
Los años pasaron y el enfrentamiento quedó como uno de los grandes orgullos de Rusia. No obstante, recientemente han salido investigaciones británicas y alemanas que afirman que el Ejército Rojo sufrió muchas más pérdidas de las que admitió en un principio. Aquí podemos volver a citar al fotógrafo Yegorov. Por cada Tiger en llamas, había 10 de nuestros T-34 destruidos. ¿Cómo podíamos enviar esas fotos a los diarios? Muchas de ellas no fueron publicadas. Aún así, los soviéticos conmemoran la batalla, y en esto importa que no solo utilizaron militares, sino también prácticamente todos los civiles de la región, cuya tarea consistió en instalar desde 4.000 kilómetros de trincheras hasta obstáculos electrificados y parte de las minas. Aunque las cifras exactas sigan sin estar disponibles, el consenso remarca que los soviéticos vencieron con claridad, con la descomunal obstinación que los haría llegar hasta Berlín en 1945. De hecho, el expresidente de la Sociedad Estadounidense de Historia Militar, Dennis Showalter, indica que como provenían de una cultura donde el sufrimiento era cosa de cada día, para 1943 los soldados rusos se habían vuelto mejores en infligir dolor, y eran muchos, muchos más. Para concluir, te queremos preguntar, ¿crees que la batalla de Kursk fue el verdadero punto de inflexión del frente oriental en la Segunda Guerra Mundial? Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.